doy los 4 puntos. Ya, 4 puntos. A ver, Rudy. Vivi. Todos tenemos esas temporadas y yo quiero hacer hincapié en eso, que Dios no se asusta de nuestras dudas. A mí, una parte de las que más me gustan es la famosa parte de la resurrección de Jesús. Están los discípulos, oye, sí habrá, no habrá, si fue, no fue, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y la famosa frase de Tomás, no, pues yo, hasta que lo vea y meta mi dedo en las heridas y no sé qué. Y está en el cuarto y dice que está cerrado y pum, se aparece. Y al primero que le dice es, Tomás, tócale. Ven, hijo. Deja de estar poniendo gorro, hijo. Ven, hijito, ven. Ya no. Y a mí lo que me llena mi corazón es que Jesús no lo hizo con una actitud de regaño, sí, claro, ni de coscorrón, sino al revés, de decir, mira, Tomasito, si tú necesitas ver... en tu momento más difícil, porque veías que todo estaba complicado, pensaste que no se iba a solucionar, pensaste que no se iba a cumplir lo que yo te dije. En el momento en que dudaste y que dijiste esas palabras, yo te escuché. Eso, Pilín. Yo estaba ahí contigo. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y tócale nomás ya. Y fíjate, y yo creo, esa parte que tú dices es, bueno, si en tu caso necesitas ver, pues tú vas a enseñar. Sí, exacto. Voy a enseñar. Exacto. Y fíjate, yo siempre he pensado que Jesús y Dios es así, es muy práctico. ¿Cómo resuelve nuestras dudas, nuestras faltas de fe? Pues casi siempre es enseñándonos, o sea, viéndonos. Otra de las cosas que me acuerdo mucho es Juan el Bautista. Juan el Bautista hace una de las declaraciones de la iglesia, fundamentales de la iglesia cristiana y que se dice en las iglesias católicas en todas las reuniones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio, nomás de verlo, he aquí. Sí, claro. Todo el mundo maravillado. Pero luego sigues leyendo. Metan a Juan a la cárcel por andar de metiche, andar acusando gente que pues andaba ahí de juzgón. Lo meten en la cárcel y los discípulos que andaban con él van y lo visitan y les dicen, pregúntale si sí es. Sí. Así somos. Sí. Es que así Dices tú, somos. pues no, ¿qué? A ver, Es pues que no, hay ¿qué? cosas- Aquí. Es que hay cosas que sí, por decir, como él decía, es que limítate a obedecer, sí, pero hay cosas que Bueno, sí tenemos y que a lo que voy, saber. para cerrar mi punto, es que le dice, Todavía no lo cierras. ve pregúntales, ve pregúntales si sí es. Van los discípulos y le dicen, oye Jesús, Que si eres. dice Juan, pues que si eres él o vamos a esperar. Y me encanta lo que hace Jesús. No le contesta. Empieza a sanar enfermos. Claro. Y empieza a ayudar a gente. Y luego dice, vayan y díganle a Juan. Cuéntenle Lo que vieron. Pues sí. lo que viene. Claro. Entonces, Nada más así. Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios en muchas etapas de nuestra vida? Pues vamos a tener que pasar por situaciones difíciles donde lo único que nos puede sacar adelante va a ser Dios y pues ahí lo vamos a ver. Así es. ¿Creas o no Fin. creas? Eso, Tilín, qué bárbaro. Conclusiones, Gracias, hermanos. Ya no vamos nada. gracias. Todos bien. Doy los 4 puntos. Ya. 4 puntos. A ver, Rudy. Vivi. Ándale, trae. Ciérrale, Bueno. hermano, ciérrale. Hay una historia que todo el mundo conoce, que quizá ya Un viste rey. en una película Ay, o quizá lo leíste, si tú no lees la Biblia, quizá lo viste en una película, una serie o algo, cuando Pedro camina sobre el agua. Eso. Es la acción de fe de las más grandes y donde Jesús también le dice, hombre, poca fe. Bueno, en eso vi 4 puntos que tú puedes hacer. 1, el primero es, dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces lo primero que tienes que hacer es consultar a Dios. Cuando tú estés con poca fe, consulta a Dios, Señor. Si tú crees que esto es lo que tengo que pasar, ayúdame. Hazme, ven a mí, haz que yo vaya a ti, haz que pase esta prueba, haz que pase pronto. Ese es el primero. El segundo es, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente después de eso? Que le dijo Jesús, ven, le dijo, dio el primer paso. Tienes que dar el primer paso. Tú puedes tener toda la fe en que tu matrimonio va a sanar, van a volverse a unir y todo, pero si no das el primer paso, no, Señor, tú vas a sanar mi matrimonio y todo. Bueno, da el primer paso de fe, que es pidiendo perdón. Da el primer paso, ve si tu problema es el trabajo, da el primer paso, entrega currículums, ¿va? Hay que dar el primer paso. Levántate El tercer temprano. punto, Eso. fija tu mirada en Jesús. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué él da el primer paso y cuando él se empieza a hundir, qué fue lo que pasó?
dice que empezó a ver la tormenta. Entonces, fija tu mirada en Cristo, fija tu mirada en Dios. Quizá tu problema, tu tormenta es muy grande, pero si tú te empiezas a fijar, como decía Ax ahorita, decía, vete a la palabra, métete, así, aunque esté el problema por más grande, tú dices, yo voy a creer esto. Entonces, fija tu mirada en Cristo. Y la cuarta, mira, quizá el problema esté muy grande y quizá te vas a empezar a hundir. Pero ¿qué pasó? Va Jesús y saca a Pedro del agua. Entonces, no importa por lo que vayas a pasar, si tú estás con Dios, Te va a sacar. Él te va a sacar. Sí, señor, también. Eso. Amiga, conclusión, nada. Ya lo dijeron todo. Lo mismo. Ya, Por 2. todo lo que dijeron. X2. Oigan, gracias por escucharnos a través de Spotify y todas las redes sociales. Denle like, compartan, suscríbanse a nuestro canal.